Bienvenidos, hermanos, buenos días. Este es el día del Señor. Estamos con gran gozo. Es un gran privilegio estar juntos para adorar a nuestro Señor Jesucristo, aprender de su palabra también. Y lo importante es que estamos unidos en el Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Él para que Él nos dirija en este tiempo. Así que les pido por favor que inclinen sus rostros. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por tu gran bondad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el tiempo para adorarte. Cada uno desde sus casas, pero unidos en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que Él nos guíe, que Él nos impulse, que Él, Señor, nos enseñe cuál es tu voluntad para nuestras vidas conforme a tu palabra. Guía todo este tiempo que vamos a tener en el culto de hoy. Señor, gracias por tu continua protección, por tu continua provisión, no solamente en el área material, sino también espiritual de nuestras vidas. Gracias porque tú no nos dejas, no nos desamparas y más bien cada día nos das las fuerzas para seguir perseverando en nuestra fe. Gracias, Padre, descansamos en tus manos, confiando en tu guía siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, niños. Hoy día voy a estar con ustedes compartiendo una historia que la encontramos en la Biblia. Y como ustedes saben que la Biblia es la palabra de Dios, todo lo que nos dice es verdad. Esta historia la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículos del 44 al 53. La Biblia nos dice que Jesús había estado en Jerusalén para la fiesta de la Pascua y que de ahí había emprendido un viaje hacia Galilea, pasando por Samaria, y llegó a un pueblo llamado Caná. En Caná, ¿ustedes recuerdan qué fue lo que pasó? Bien, yo les voy a hacer recordar. En Caná se realizó el primer milagro de Jesús. ¿Cuál fue este milagro? Que Él convirtió el agua en vino, ¿no? Cuando estaba Jesús ahí en Caná, probablemente estaba acompañado de sus discípulos y estaba con la gente que lo escuchaba. Se le presentó a alguien muy especial. ¿Quieren saber quién? Un oficial del rey. Era un hombre importante que probablemente representaba al rey en toda esa región. Este rey era el rey Herodes, quien había sido impuesto por el Imperio Romano para gobernar todo ese lugar. Probablemente la gente se sorprendió al ver a este oficial delante de Jesús. Este oficial no vivía en Caná, vivía en un pueblo llamado Capernaum, que se encontraba aproximadamente a 30 kilómetros de Caná. Ese oficial tenía un hijo, el cual estaba muy enfermo. La Biblia no nos dice exactamente qué enfermedad tenía, ni tampoco nos dice cuántos años tenía su hijo. Lo que sí nos dice que estaba muy mal y que estaba a punto de morir. Fue así que este oficial probablemente había escuchado de Jesús y de lo que Jesús podía hacer. Y él confiaba y creía que Jesús podía sanar a su hijo. Así que emprendió un viaje desde Capernaum hasta Caná para dar el encuentro a Jesús. Cuando se presentó delante de Jesús, la Biblia dice que él le rogó a Jesús que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Él le rogó, le pidió que lo acompañara, probablemente hasta su pueblo, para que vea a Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Jesús sabía que él creía y confiaba en Jesús, que este oficial sí podía
confiar en él. Pero le estaba mostrando y diciendo, si tú crees que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios y que puedo sanar a tu hijo, es necesario que veas milagros así como me pide toda esta gente señales. En ese momento, de repente se sorprendió el oficial del rey con la respuesta y no lo entendió. Le insistió una vez más y le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Le volvió a rogar, le volvió a pedir que fuera con él. ¿Y Jesús qué le respondió? Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Solamente le respondió que fuera a su hogar, que regresara, que confiara en él, en lo que Jesús le estaba diciendo. La Biblia dice que el hombre, al escuchar a Jesús, creyó en Jesús y se fue. No refutó, no insistió más, simplemente confió y emprendió su viaje de regreso. Tal vez regresó por el mismo camino por donde había venido, pensando en cómo estaría su hijo y cómo lo iba a encontrar, con la paz que solamente Jesús nos puede dar. Fue así que en el camino, antes de llegar a su casa, la Biblia nos dice que cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Probablemente estaban muy contentos y felices. ¿Y saben por qué? Porque la noticia que les dieron fue muy buena. Le dijeron, tu hijo vive, tu hijo está bien, tu hijo ya se sanó, tu hijo se salvó. Entonces, él, lleno de felicidad seguramente, les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y ellos le respondieron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Inmediatamente el padre, el oficial del rey, entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó. Creyó no quiere decir que no había creído, sí había creído, sino que simplemente confirmó lo que Jesús ya le había hecho. Confirmó la confianza que él había puesto en Jesús. El hombre probablemente entró a su casa. El oficial del rey fue a ver a su hijo, lo encontró bien, lo encontró contento y a toda su familia también. Estaban felices probablemente de que el hijo ya que estaba sano. Pero él no se quedó callado. La Biblia dice que él creyó y que toda su casa también. Él les contó lo que Jesús había hecho. Él les dijo cómo, por medio de su palabra y de su confianza en Jesús, su hijo estaba sano y estaba salvo. Así que todos creyeron en Jesús. Eso nos enseña y nos dice que nosotros, aún en los momentos difíciles, tenemos que estar siempre confiando en Jesús. Nuestra fe tiene que estar puesta en Él. Debemos pedirle que nos ayude, pedir por las personas que están enfermas en este tiempo tan difícil. Ustedes, niños, yo les animo a que puedan aprender este versículo. Lo encontramos en Hechos 16:31. ¿Qué nos dice? Es una promesa de parte de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú no eres creyente, entonces te animo a que puedas tomar una decisión por Jesús. Y si eres creyente, habla a otros de Jesús para que también puedan ser salvos como tú. Gracias, niños. Ha sido un tiempo muy bonito con ustedes. Espero que mediante la misericordia de Dios podamos vernos pronto y compartir muchas más enseñanzas de la Biblia y seguir esperando muchas bendiciones de parte de Dios. ¡Nos vemos! Bueno, buenos días, hermanos. Es un gozo poder volvernos a encontrar. Vamos a tener ahora un tiempo en que cantemos a nuestro Señor, en que le alabemos.
Y vamos a hacerlo con el himno que dice: ¿qué me puede dar perdón? Pues solo de Jesús la sangre. Vamos a cantar este himno. ¿Cantamos? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Vamos a cantar a continuación el himno que dice: me glorío en Jesucristo. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue a la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, tu amor me dio mi vida y ser. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte redentor. Y el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrán, mis pies por gracia sostendrán. Me glorío en Jesucristo, me carga en
alas de águila, corona mi alma de bondades, tu triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso está, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar, tu rostro siempre a contemplar, tu rostro siempre a contemplar, tu rostro siempre a contemplar. Hermanos, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a tener la lectura bíblica y es en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, desde el versículo 25 hasta el versículo 7 del capítulo 4. Repito, Gálatas 3, desde el 25 hasta el versículo 7 del capítulo 4. Pueden seguir la lectura ahí en sus pantallas y pueden leer junto conmigo. Dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias, Evair. Hermanos, estamos reunidos para adorar a nuestro Señor Jesucristo y para aprender de su palabra también. Pero antes quisiera comenzar preguntándoles cómo están. No es una pregunta vacía, sino que realmente nos preocupamos los unos por los otros y queremos saber cómo están. Envíennos un mensaje al grupo en WhatsApp, tal vez aquí mismo en los comentarios de este video, porque realmente queremos saber acerca de cada uno de ustedes. Siempre tratamos de mantenernos en contacto haciendo llamadas, enviando mensajes de texto, pero es momento de manifestar ese vínculo de la unidad del Espíritu Santo entre nosotros. Hay que hacer un esfuerzo mayor para mantenernos en contacto. Así que hagámoslo durante esta semana también. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos, el capítulo 6. Ahí es donde estamos y hoy día vamos a culminar este capítulo 6 de Romanos, pero antes de eso vamos a pedir que el Espíritu Santo nos dirija. Así que oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, que tú nos das este tiempo para orar juntos y pedir tu guía, pedir, Señor, tu enseñanza. Gracias, Padre, también porque tú nos sostienes en nuestra fe
y pedimos que el Espíritu Santo también nos ayude a obedecer y a perseverar y a seguir adelante, aún en medio de estas circunstancias adversas. Gracias, Señor. Guíanos ahora, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la gran enseñanza del capítulo 6 de Romanos es que somos justificados por la sola fe, pero que esa sola fe nunca viene sola. En palabras teológicas, la justificación siempre resultará en santificación. O en palabras más llanas y más simples para todos nosotros, si eres creyente, vivirás una vida de obediencia y santidad. Querrás glorificar a Dios. Lo que hemos aprendido hasta ahora en Romanos es que el hombre se encuentra bajo la ira de Dios por su rebelión en contra de él. Sin embargo, en su infinita gracia y misericordia, nuestro Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar. Él murió en la cruz, una muerte sangrienta, satisfaciendo la ira de Dios en contra de nosotros. Él fue nuestro sustituto, de tal manera que cualquiera que se arrepienta de sus pecados y confíe en el Señor Jesucristo, tiene el perdón completo de sus pecados y la vida eterna. Pero es claro aquí en Romanos el capítulo 6 que no solamente necesitamos ser perdonados de nuestros pecados y revestidos de la justicia de Cristo para el día final, sino que también necesitamos ser libres del poder esclavizante del pecado. Al creer, fuimos unidos con Cristo, morimos con Él al pecado y resucitamos a una vida nueva. Y como Pablo lo dice, al momento de obedecer de corazón al Evangelio, fuimos transferidos de la esclavitud del pecado a una nueva esclavitud bajo un nuevo amo que es nuestro Señor Jesucristo. Si somos esclavos del pecado, entonces nuestra vida se caracteriza por el pecado y nos espera la muerte eterna. Pero si somos esclavos de la obediencia a Cristo, nuestra vida será una vida de santificación y nuestro destino eterno será la vida eterna. Ahora, esto es crucial de entender que nuestro destino final depende de a quién servimos ahora. Que no quede ninguna duda. Esto no es salvación por obras, lo que está enseñando aquí Pablo. Esto no es salvación por obediencia. Mira lo que dice en el versículo 17 que vimos en el último domingo. Dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La salvación final se debe no a nuestros esfuerzos, no a nuestros méritos para agradar a Dios, sino, como dice el versículo 17, gracias a Dios. Esta imagen de la esclavitud podría parecer chocante, podría parecer diseñada por Pablo para herir susceptibilidades, pero es muy adecuada para describir nuestra relación con Dios. Hay que recordar que Pablo aquí está respondiendo a una objeción. Algunos le decían a Pablo, o sea que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Entonces, Pablo, podemos pecar. Podemos hacer todo lo que queramos porque ya no hay ley bajo la cual nosotros vivamos. Lo esencial para Pablo y lo esencial para Dios es que entendamos que la gracia no es una licencia para pecar, sino más bien es una vida de esclavitud, una vida de obediencia bajo el dominio del Señor Jesucristo, sobre la base de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho?
nos ha rescatado de la esclavitud y nos ha dado vida nueva por la obra de Cristo. Sobre ese fundamento, Pablo nos ordena: resistan al pecado, vivan en santidad, vivan en obediencia para la gloria de Dios. Y sí puedes hacerlo, porque Dios te ha transformado en Cristo. Así que sirvamos a Dios con pasión, no al pecado. Vamos a leer Romanos 6 y nuevamente todo este pasaje desde el 15 al 23. Pero la semana pasada ya vimos del 15 al 18. Así que hoy nos concentraremos en los versículos finales de este capítulo del 19 al 23. Pero leamos todo el pasaje. Romanos 6, versículo 15 dice: ¿qué pues? Aquí está la objeción. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero antes de ver estas dos consideraciones, estos dos puntos centrales de este texto, hay un paréntesis al inicio del versículo 19. A algunos les puede parecer chocante, a algunos les puede parecer de mal gusto pintar a Dios como nuestro amo y a nosotros como sus esclavos. Esta imagen de la esclavitud impacta. Como les dije en la introducción, podría herir sus habilidades. Por eso Pablo, en este paréntesis, nos explica por qué usa esta imagen de la esclavitud para describir nuestra relación con Dios. ¿Por qué lo hace? Mira ahí en el versículo 19. Hablo como humano. Uso esta ilustración de la esclavitud, que es una ilustración humana, por vuestra humana debilidad. Esa frase no se refiere necesariamente a nuestro pecado, no se refiere a nuestra maldad. Nuestra humana debilidad significa lo que es ser humano sin Cristo, lo que es esa naturaleza característica de la edad presente, de este mundo caído. Nuestra naturaleza humana es débil. No tiene la capacidad para obedecer los mandatos de Dios. No tiene la fortaleza suficiente para resistir al pecado. No puede entender la verdad espiritual de Dios. El cristiano aún tiene esa naturaleza humana. O, como hemos leído la semana pasada en el versículo 12, allí le llama cuerpo mortal. Todo nuestro ser es humano, está sujeto aquí a este mundo y todavía tiene estos deseos y tentaciones pecaminosas. Por ejemplo, en Romanos 8, el versículo 26, Pablo también allí menciona nuestra debilidad humana que no sabe orar como debiera. Él dice allí, por ejemplo, en 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En nuestra naturaleza débil, humana, frágil, ceñida a este mundo, todavía con sus deseos pecaminosos, no sabemos cómo orar. No podemos obedecer, no podemos resistir a Dios.
Entonces aquí Pablo no les está pidiendo perdón por decirles esclavos de Cristo. Más bien, les explica que esta es una figura que se adecúa a nuestro entendimiento finito, a nuestro entendimiento humano. Otra vez, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Claro, no es la esclavitud tal como nosotros la imaginamos. Elimina de tu mente todas las características de opresión, de degradación, de crueldad que tú asocias con la esclavitud. Elimina ese componente racial que tú asocias con la esclavitud, porque de eso no está hablando Pablo. Está hablando de un servicio total y absoluto. Si tú eliminas todas esas características negativas del concepto de esclavitud, entonces es una imagen muy apropiada, muy adecuada para describir cómo es nuestra relación con Dios. Él es el amo y es un amo bueno, es un amo soberano, santo, pero también lleno de gracia y de misericordia. Y yo soy su esclavo. Aún yo, que soy creyente, y tú, que eres hijo de Dios, que eres creyente, debes comprender que no estás por encima de la esclavitud. La conversión simplemente es una transferencia de amo, de la esclavitud del pecado a la esclavitud de la justicia. Ahora mira la segunda parte del versículo 19, porque es muy similar al versículo 13. Leamos primero el versículo 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo aquí está marcando un claro contraste entre nuestra antigua vida y nuestra nueva vida, nuestra antigua esclavitud y la actual esclavitud. Y dice igual en el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, en el presente, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hay un contraste, ¿lo ves? Muy claro entre cómo eras antes y cómo eres ahora. Lo que eras antes y lo que eres ahora. Antes nos presentábamos voluntariamente para servir, dice el versículo 19, a la inmundicia y a la iniquidad. Y como también dice este mismo versículo, lo hacíamos ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para iniquidad presentabais vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Nuestro fin, nuestro objetivo era la maldad. Era satisfacer nuestros propios deseos y nuestros propios placeres. La vida del incrédulo es así. Es una vida de pecado, es una vida de desobediencia a las normas de Dios, que no se conforma a la palabra de Dios, sino más bien a sus propias concupiscencias. La forma como Pablo describe la esclavitud al pecado es notable, es notable. Es muy interesante, porque aquí les dice Pablo, ustedes estaban antes, los incrédulos están bajo la esclavitud del pecado. Su amo es la iniquidad. Y son incapaces de libertarse a sí mismos. Pero al mismo tiempo, ellos se presentan voluntariamente, se someten voluntariamente al servicio de la maldad. O sea, en pocas palabras, pecan porque quieren. Sí, son esclavos, pero no pecan porque
les está siendo impuesto pecar, sino, o porque les obligan a pecar, sino porque quieren pecar. Thomas Schreiner dice que los no creyentes son esclavos del pecado en el sentido que siempre desean obedecer los dictados de su amo. Pero por otro lado, los creyentes reciben de Dios nuevos deseos, nuevos afectos. Primero, para que obedezcan de corazón al Evangelio, pero también para presentarse voluntariamente para servir a la justicia. Como dice el 19 al final, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La vida del creyente se caracteriza, el patrón habitual de su vida es la obediencia a Dios. Su fin, como dice el versículo 19, es la santificación, es decir, una vida cada vez más consagrada a Dios, más santa, que agrada y glorifica a Cristo. Pero si nos fijamos bien, aquí Pablo no está marcando solamente un contraste. Así eran antes y así tienen que ser ahora, sino que también está estableciendo una comparación. Mira la comparación en el versículo 19. Así como, para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así como antes servíamos al pecado, al dinero, al placer, al sexo, al poder, lo hacíamos con pasión, lo hacíamos con deseo, lo hacíamos con todas nuestras fuerzas, lo hacíamos con una dedicación totalmente enfocada para satisfacernos a nosotros mismos. De la misma forma, con la misma dedicación, diligencia y pasión, sirve a Cristo, sirve a la justicia, sirve a la obediencia. Y otra vez el énfasis de Pablo, que lo di también la semana pasada, y hoy día lo vuelvo a decir. Solo hay dos amos y dos resultados de servirles. Si servimos al pecado, tendremos una vida de iniquidad, de oposición a Dios. Pero si servimos a la justicia, una vida de santificación, de gloria para Dios. Entonces, ¿por qué es mejor servir a Cristo? ¿Por qué es mejor servir a Cristo? Parece obvio, pero siempre en nuestra lucha diaria, consideremos dos hechos. Se los dije hace un momento. Uno acerca de nuestro pasado y uno acerca de nuestro presente. Primer hecho. Nuestra vida anterior era vergonzosa y nos llevaba a la condenación. Nuestra vida anterior era vergonzosa y nos llevaba a la condenación. La palabra ¿por qué? Al inicio del versículo 20 es una palabra importante, porque nos indica que este es el fundamento. Esta es la base de lo que acaba de decir en el versículo 19, del mandato del versículo 19. En otras palabras, Pablo dice que presentemos nuestros miembros para servir a la justicia, porque, en el versículo 20, porque antes, cuando éramos esclavos del pecado, no podíamos servir a la justicia. Hazlo ahora, obedece a Dios ahora, porque antes eras esclavo del pecado y no podías servir a Dios, no podías agradarlo. Ahora, Pablo lo dice con una frase extraña, una frase inusual. Él dice que al ser esclavos del pecado, en el versículo 20, éramos libres acerca de la justicia. Yo creo que aquí hay cierta ironía en Pablo, porque los incrédulos todo el tiempo se jactan de ser libres.
Por eso no quieren convertirse al Señor Jesucristo, porque significaría, según ellos, dejar de ser libres. Significaría rendir sus vidas al Dios de la Biblia. Pablo, increíblemente, está de acuerdo con ellos en un sentido. Mira, les dice, cuando ustedes eran incrédulos, los incrédulos eran libres. Eran libres acerca de la justicia. La justicia en su aspecto moral, en su aspecto ético, de cómo comportarse. Es decir, los incrédulos son, o eran, éramos nosotros, y los incrédulos actuales son libres de obedecer a Dios, libres de la conducta que agrada a Dios, son libres del servicio a Dios, son libres de la obediencia a Dios. Algunos dirían, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Pero como dijimos la semana pasada, solo hay dos opciones. Son libres de la obediencia a Dios porque son esclavos del pecado. No pueden obedecer a Dios, no pueden vivir vidas santas porque sirven a otro amo, sirven a la maldad. Así que no te jactes tanto de ser libre porque no eres libre si es que no tienes a Cristo. Eres esclavo del pecado. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces, el contraste entre nuestra vida anterior y la vida actual es muy claro en este versículo, pero también en los versículos 21 y 22. Pablo no quiere que haya ninguna confusión, no quiere que haya dudas en la mente de sus lectores. Que no haya dudas en que ser esclavo de Cristo es preferible 1.000.000 de veces a ser esclavo del pecado. Y por eso en el versículo 21, él hace una pregunta retórica, cuya respuesta es obvia. Él les dice, ustedes ahora se avergüenzan de las cosas que hacían antes. Se avergüenzan de sus actos pecaminosos, de cómo respondían, de cómo pensaban con esa mala intención, de cómo trataban a su familia, de cómo trataban a los demás, de sus adicciones. Ustedes se avergüenzan ahora de cómo eran antes. Antes, más bien, se jactaban de su libertad. Antes hacían lo que les daba la gana, pero en realidad solo hacían cosas vergonzosas para satisfacer a su amo, el pecado. Entonces la pregunta retórica, la pregunta obvia de Pablo en el versículo 21 es, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué fruto tenían de esos pecados vergonzosos que cometían antes de convertirse? La respuesta es, ningún fruto. No hay ninguno. Era una vida desperdiciada, una vida vacía y cuyo fin era la muerte eterna. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Algunos dirán, pastor, yo creo que usted está siendo muy duro, porque yo hice muchas cosas buenas, yo hice muchas cosas provechosas, muchas cosas respetables antes de convertirme en cristiano. Bueno, absolutamente ninguna de ellas te dio la salvación. Todas esas cosas que hiciste, aún tus mejores justicias, están manchadas por el pecado. Dice en Isaías que son como trapo de inmundicia. Es posible que hayas sido criado en una familia cristiana. Es posible que hayas sido una persona
con valores, con buenos valores. Es posible que hayas hecho buenas obras en servicio de otros. Pero eso no significa que no eras esclavo del pecado. Todos nacimos bajo el dominio del pecado. Y todos lo servíamos con avidez, con gusto, con placer. Sí, tal vez no hayas sido un criminal, pero había orgullo, egoísmo, codicia, mentira, celos, envidia, ira, malos pensamientos. ¿Había o no había? Desobediencia a los padres, traición. Sí había. Disfrutábamos pecar. ¿Qué ganaste? Dice Pablo. Nada. Solo la muerte y la condenación eterna. Así que en esta vida, en esta lucha por nuestra santificación, cada día, que podemos vencer, podemos resistir al pecado y podemos vivir en santidad. Nuestra vida presente agrada a Dios, es fructífera y nos lleva a la vida eterna, y todo eso por la gracia de Dios. Mira, observa el versículo 22. Pero ahora, más ahora, pero ahora. Qué gloriosas palabras que se mencionan varias veces en la Biblia. Antes éramos así, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Otra vez, la misma frase, la misma idea, se repite una y otra vez para que quede clarísimo en nuestra mente. El creyente ha sido libertado de la esclavitud del pecado por el poder de Dios, han sido rotas las cadenas, Él ya no es más nuestro amo, ni nosotros sus esclavos, y hemos sido hechos siervos, esclavos de Dios. Este hombre o mujer, redimidos, regenerados por el Espíritu Santo, dice el versículo 22, tienen por su fruto la santificación. ¿Recuerdas una frase que repetimos tantas veces? El justificado será santificado y luego al final glorificado. El redimido, el regenerado por el poder del Espíritu Santo, tiene por fruto la santificación. ¿Y cuál es su fin? Y como fin, la vida eterna. No la muerte eterna, sino la vida eterna, la glorificación en la venida de Cristo por toda la eternidad. Y eso es verdad de cada cristiano, sin excepción. No solamente de algunos iluminados espirituales, de algunos que son más maduros, de los que son espirituales. No, esto es verdad de cada cristiano. Ha sido libertado del pecado, ha sido hecho siervo de Dios, tiene por fruto la santificación y su fin es la vida eterna. El resultado de una vida de inmundicia, una vida de esclavitud al pecado, es vergüenza, es iniquidad, es muerte. Pero una vida de esclavitud a Cristo resulta en justicia, en santificación y en vida eterna. El cristiano, al ver su vida pasada, no la añora, sino que se avergüenza. La vemos tal como es. No como digna de orgullo, sino como una vida rendida al pecado, bajo la condenación de Dios, y que nunca podía glorificar a Dios. Qué gran mentira de Satanás que quiere que veamos la vida de santificación como una vida de aburrimiento, una vida de miseria. Es al revés.
Más bien el pecado destruye. El pecado trae dolor, rompe las relaciones, trae desórdenes emocionales, adicciones, conflictos, pero sobre todo nos condena para siempre. En cambio, la obediencia a Cristo es bella, es buena. Vivir en santidad sana las relaciones, reconcilia a aquellos que están en conflicto, hace bien a los demás, evidencia el fruto del Espíritu Santo, profundiza en nuestra relación con Dios, glorifica a Dios. El escritor de Hebreos dice claramente, sin santidad nadie verá a Dios. El versículo 23 es un resumen glorioso, es un clímax maravilloso de las verdades que Pablo ha expuesto en todo este capítulo. No por nada es un versículo famoso que merece ser memorizado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los dos amos. ¿Los ves ahí en el versículo? El pecado y Dios se presentan. Las vidas dadas en servicio a ellos tienen un fin distinto. La muerte eterna. ¿La ves? Para los que sirven al pecado, la vida eterna para los que sirven al Señor Jesucristo. Pero lo más hermoso de este versículo es que Pablo usa las palabras precisas para explicar el porqué de esos destinos tan diferentes. En el caso de una vida de servicio al pecado, Pablo dice, la paga es la muerte. El sueldo, lo que mereces, lo que se te debe dar, es la muerte, la condenación eterna. Por otro lado, para aquel que vive su vida en unión con Cristo Jesús y que lo reconoce como su Señor y vive en obediencia a Él para la gloria de Dios, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Como dijo el gran predicador Martin Lloyd-Jones cuando expuso este versículo, él dijo, aquí tenemos a los dos amos, los dos destinos y los dos medios por los que se obtienen. Paga por lo que mereces o el regalo de la gracia de Dios. La conclusión de esta enseñanza, de todo este capítulo, es que estar bajo la gracia de Dios no nos anima a pecar, no nos impulsa a pecar, porque si nuestra vida se caracteriza por la práctica del pecado y servicio a Él, nuestro fin será la condenación eterna. Pero el poder de la gracia nos transforma para vivir vidas santas y obedientes en rendición a Cristo, teniendo como fin la vida eterna. Entonces, la evidencia de la gracia de Dios en nuestras vidas no es libertinaje, no es licencia para pecar. La evidencia de la gracia es una vida de esclavitud, de obediencia, de servicio al Señor Jesucristo, para la gloria de su nombre, una vida que es buena, que es bella. Como dijo el comentarista puritano Matthew Henry en su lecho de muerte, la vida más bella y placentera que alguien pueda vivir en este mundo es la de esclavitud a Cristo.
¿Tienes esa vida? ¿Quién es tu amo? ¿A quién sirves? Solo hay dos posibilidades. O al pecado, para muerte y condenación eterna, o a Cristo, para justicia y vida eterna. Solamente cuando tú te arrepientes de tus pecados y confías en el Señor Jesús, Él viene a ti, te rescata de la esclavitud y te da una nueva condición. Eres libre ahora, pero libre para servirlo con todo tu corazón. ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no crees de una vez en el Señor Jesús? Ríndete a Él. No basta con decir, sí, Señor, yo quiero el perdón de mis pecados, te recibo como Salvador. Tienes que creer en Él también como Señor de tu vida, como dueño. Señor, me arrepiento de mi vida de pecado. Me arrepiento de mi pasado vergonzoso y confío en ti. Líbrame, límpiame, dame vida eterna. Me entrego a ti, que tú seas mi Señor y yo tu esclavo para siempre. Oremos. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Gracias por este pasaje, estos versos tan preciosos de Romanos 6. Podrían chocar, podrían herir, podrían impactar, pero son la verdad. Solo hay dos amos, solo hay dos tipos de vida y solo hay dos destinos eternos. Te ruego, Señor, por aquellos que están aún en esclavitud de su pecado. Claro, ellos pensando que son libres, pero en esclavitud, porque están sirviendo a la maldad, están haciendo los deseos pecaminosos de su corazón, están satisfaciendo sus propios intereses, y al hacer todo eso te están ofendiendo a ti. Señor, te ruego que los libres, que rompas las cadenas de esclavitud por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias por su muerte, que satisface tu ira, por su muerte que nos sustituye y recibe el castigo que nosotros merecíamos. Te pido, Señor, que los rescates y que les des una vida nueva por medio de la resurrección de Cristo. Señor, que tengan ahora sí la capacidad de agradarte, de vivir para ti, de glorificar tu nombre. Que ya no sean esclavos del pecado, que ahora sean siervos tuyos. Dales la fe para creer en ti. Te pido también por nosotros que somos hijos tuyos, que nos des también la fuerza para perseverar. Ayúdanos cada día a recordar estos dos hechos. ¿Cómo éramos antes de conocerte? Qué tragedia, qué vergüenza. ¿Cómo somos ahora? Hijos tuyos, por tu gracia, en un camino de santificación. Señor, ayúdanos en estas circunstancias difíciles, adversas en las cuales estamos, a vivir para ti, a reflejar a Cristo, a glorificar tu nombre. Te lo pedimos, Padre, todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por su palabra, por el recordatorio de que debemos estar alejados del pecado. Debemos estar activos en cuidarnos a nosotros mismos para honrarlo, la salvación que Dios ha logrado para nosotros. Ahora, hermanos, me gustaría entrar en oración un momento en relación a las ofrendas.
Eh, pero me gustaría tomar unos segundos para leer un texto en las Escrituras, pero lo voy a hacer en la nueva versión internacional. Y es el texto 2 Corintios capítulo 8, desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Dice la palabra: pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Hermanos, al comprometernos a ser miembros de la iglesia de la Capilla de la Roca, acá en La Molina, nos hemos comprometido con todas nuestras responsabilidades. Ciertamente estamos en momentos de aislamiento social, estamos en tiempos de cuarentena, estamos eh, por este tiempo instalados de manera permanente en nuestros hogares. Sin embargo, la iglesia permanece activa, sigue estando activa en sus deberes, es decir, ayudando a las viudas, ayudando a los necesitados, sosteniendo a aquellos que se dedican a la obra de nuestro Dios, en la predicación, en la enseñanza, en apoyar y sostener a sus misioneros. En ese sentido, aunque todos nosotros estamos en nuestras casas y no podemos movernos con libertad, la iglesia sigue trabajando, sigue obrando, sigue pendiente, hermanos, de todo lo que Dios nos ha dado para velar. Y como ya dije, velar de aquellos que realmente necesitan y aquellos que están dedicados a la predicación y la enseñanza de su palabra. Eh, Así que, hermanos, ¿por qué no oramos en esta oportunidad por estas cosas? No solamente por lo que debemos de apoyar, sino por nosotros mismos también, para entrar en un momento, para encontrar aquella gracia que muchas veces, de la cual muchas veces nos apartamos. Y esa gracia es, ¿qué? Entender el Evangelio, entender que Cristo, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Entender de que en esta gracia nosotros debemos de participar dando de nuestros bienes, participar dando aún más allá de nuestras fuerzas, como dice el apóstol Pablo, honrando a los creyentes en Macedonia, que aunque están en extrema pobreza, dieron aún de lo que no tenían, dando más allá. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros tenemos un techo. Gracias a Dios que nosotros tenemos un lugar donde descansar, reposar nuestra cabeza. Tenemos algo de dinero para comprar lo que necesitamos para comer, pero muchos no lo tienen y muchos necesitan seguir trabajando. Así que, hermanos, que Dios sobre en nuestros corazones para que no olvidemos esto y que Dios sobre en nuestros corazones para que nuestra mano se abran al momento de dar. Así que Dios que nos ayude en esto. Así que les invito a orar conmigo. Oremos. Amado Dios, Dios todopoderoso, Dios de toda gracia, Dios de toda misericordia y bondad. Yo te ruego en primer lugar que tú nos perdones, que tú quites, Señor, de nosotros todo egoísmo, toda falta de sensibilidad en relación al dar. Yo te ruego que perdones, Señor, esta falta, que perdones este pecado en nosotros, porque no estamos respondiendo muchas veces conforme a nuestro llamado, porque no estamos respondiendo a la luz del Evangelio, porque no estamos mirando la actitud de Jesucristo que siendo rico por amor a nosotros se hizo pobre, que teniendo mucho
dejó estas cosas para darnos. Padre, permítenos reflexionar en estas cosas, reflexionar en el Evangelio y tener la actitud correcta. Y también dar según lo que tú nos bendices. Padre, estamos, al considerar la situación en nuestro país, estamos muchos de nosotros en una posición mejor. Yo te ruego, Señor, que según tu gracia nos permitas poder ayudar, poder seguir dando. Danos, Señor, continúa dándonos este privilegio de participar en mayor crecimiento del Evangelio, en apoyar a aquellos, Señor, que están al frente. Tenemos ahora, Señor, en esta tierra, personas que están trabajando, como bien se dice, Señor, en la primera línea. Pensamos en médicos, pensamos en policías, pensamos en aquellos que están trabajando en los supermercados, en estas cosas. Pero también deberíamos pensar en aquellos que están en la primera línea del cristianismo, predicando el Evangelio, estudiando tu palabra para enseñar con claridad, para predicar con ese amor, con esa pasión, como lo acabamos de escuchar hace un momento. Pensar en aquellos que están en las misiones, que salieron de su confort, de su comodidad, y que están en un lugar diferente, que están en otros lugares, como nuestros misioneros, que necesitan ser apoyados. No por caridad, sino porque ellos han dedicado su vida para honrarte, para llevar tu palabra. Ni nosotros participamos de ese privilegio. Ellos están en la primera línea. Ellos están ahí llevando el Evangelio, abriendo, Señor, camino para que tu nombre sea cada vez más exaltado, para que tu nombre sea cada vez más conocido, para que tú seas cada vez más adorado. Oh Padre, ayúdanos a considerar esto. Vemos muchas veces, Señor, en las redes sociales y exaltamos a aquellos que están luchando, como ya mencionamos, pues, policías, médicos y otros. Pero nos olvidamos de aquellos que realmente también están sufriendo por amor a Jesucristo, que también están realmente desgastándose a sí mismos para llevar el Evangelio a otras partes. Gracias ciertamente por esta plataforma y que nos permite, Señor, mantener en contacto. Entonces, por medio de la exposición de tu palabra, por medio del recordatorio de ello, permítenos, Señor, continuar participando de este privilegio. No permitas que seamos mezquinos. No permitas que nos volvamos, Señor, fríos. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez más sensibles a la necesidad, sensibles a tu palabra. Oh Padre, gracias por esta iglesia, porque siempre permanecemos en contacto. No permitas, Señor, que seamos apáticos a esto. No permitas que seamos apáticos, Señor, a la exposición de tu palabra y a lo que demanda ella. Muévenos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu en nuestras mentes, en nuestros corazones y aún en nuestras acciones, a responder como conviene, a responder, Señor, según el llamado que tenemos y a responder según al deber que tenemos como miembros de la iglesia de la Capilla de la Roca, porque a ese compromiso es al que nos debemos, al compromiso de responder conforme nosotros mismos hemos aceptado, Señor, el pacto de membresía. Padre, ayúdanos a recordar todas estas cosas, pero sobre todo ayúdanos a recordar el Evangelio y que sea el Evangelio que nos mueva a dar con alegría, a dar con amor, a dar con sinceridad, con honestidad, con limpieza, con pureza de corazón. Oh Padre, gracias por mis hermanos, gracias por sus ánimos, gracias por sus esfuerzos, gracias por que están dando. Yo te ruego, Señor, que no dejes que nosotros menguemos, sino que estemos pendientes, Señor, procurando ver qué otras necesidades hay para continuar en esta maravillosa labor. Porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Evair. Gracias, hermanos, también, y invitados, amigos que están viendo esta transmisión y nos han acompañado para adorar juntos a Dios. Solo quiero recordarte que esto no es lo ideal.
Damos gracias a Dios por la tecnología, pero no es lo que queremos. Anhelamos volver a estar juntos, anhelamos la comunión unos con otros, físicamente juntos, para cantar, para escuchar su palabra, para estar juntos simplemente y conversar y darnos la mano. Ahora no se puede. Es este tiempo en el que tenemos que estar aislados, pero oremos, hermanos. Todavía no sabemos cuándo es que volveremos a reunirnos, a congregarnos, pero es algo que debemos anhelar. No nos acostumbremos a esto, no pensemos que esto es mejor, porque no lo es. Más bien espero que esto nos haga darnos cuenta cuánto necesitamos la comunión física unos con otros también, porque para eso nos ha creado nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero despedirme solamente leyendo el último versículo de 2 de Corintios, que es la despedida de Pablo, centrada en la Trinidad. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.